Con Daniel Montoya, es analista político. Gracias, Daniel, por atendernos. Soy Nuria, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nuria? Muy buen mediodía, ¿no? Buen mediodía, sí, es así. Bueno, queríamos consultarte justamente por qué puede pasar si finalmente Trump es elegido presidente en los Estados Unidos, tal como lo indican en principio las principales encuestas. Puede pasar sobre todo con la relación con China, ¿no? Después de que se sabe, lo que quisiera Trump es imponer aranceles, pero considera él que en su primer paso por la presidencia de los Estados Unidos hizo todo bien respecto a la relación con China. Y no debería tener por Sí, qué fallar Nuria. ahora. A ver, estamos viviendo un tiempo absolutamente extraordinario cuando vos mencionabas el hecho de una muy factible victoria de Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Sí. Estamos hablando de un escenario que no se daba en Estados Unidos desde hace 70 años, que es la Sí. posibilidad de que se enfrenten de nuevo dos candidatos y aparte con un pequeño detalle, Nuria, de que está también influyendo mucho en el curso de esta elección. Ambos son octogenarios. Trump está pisando los 80 años, los va a tener de consagrarse ahora en las elecciones del próximo 5 de noviembre y sabemos de que Biden tiene más de 80 años y justamente uno de los temas que se está colando y que está muy cuestionado son esos lapsus que tienen y esa ancianidad de que se le ve a él cuando se tropieza al subir a los aviones. Es como que es una elección absolutamente atípica en Estados Unidos, no solo porque es un enfrentamiento nuevo entre ellos, sino además de que aparece el factor biológico y por otro lado, en ambos casos son dos candidatos que realmente es el menú que prácticamente ningún americano, salvo los que pertenecen a los núcleos duros más afianzados de ambos partidos, no quieren ni ver. O sea, Ujú. si uno releva a nivel de los votantes independientes, más allá de que el sistema electoral americano es un sistema muy particular, donde es voto optativo y donde vos ganás la elección, por supuesto, con los votantes, digamos, fieles de cada partido y sobre todo los votantes decisivos de aquellos estados que le llaman fluctuantes, que Sí. son apenas un puñado de 5 o 7 estados que yo recorrí hace unos años del medio oeste de Estados Unidos cuando fue la primera consagración de Trump, que justamente cuando uno habla de encuestas es donde uno pone más el foco, que son esos 5 estados del medio oeste, donde aparentemente, más que las encuestas generales, que allá ya pasó en 2016, que Hillary aparecía por delante de Trump, hay que ver las encuestas estaduales y en esos 5 estados Trump está obteniendo una ventaja de alrededor de 5 o 10 puntos por arriba de Biden. Podemos decir hoy, Nuria, de que Trump es el virtual presidente de Estados Unidos, pero como te decía, ¿Cuántos puntos ambos dijiste son, en promedio le dan las encuestas por arriba de Biden? bueno, en algunos estados, por ejemplo, Pensilvania, un estado decisivo Sí. del cinturón oxidado de Estados Unidos, Trump está con una luz de alrededor de 10 puntos Ah, es sobre mucho. Joe Biden. Claro. Y bueno, salvo alguno de ellos, Michigan, ahí está más palo y palo, Wisconsin también, pero Sí. bueno, en los otros estados decisivos fluctuantes, Florida ni hablar. Trump, uno de los milagros que ha logrado es convertir al Partido Republicano, que era más bien en el pasado un partido de los hombres blancos, digamos, de las clases altas americanas, bueno, ha logrado convertirlo en un partido de la clase trabajadora poco instruida, que tiene menos que nivel de educación secundaria, y lo más curioso, ha logrado expandirlo a las fronteras del voto latino y también de comunidades y sobre todo la afroamericana, que bueno, sabemos de que en tiempos pasados hay simpatía más por los candidatos demócratas. Así que Claro. este giro, como Ahora, esta especie. te interrumpo para preguntarte esto, Daniel. Teniendo en cuenta que hubo otros precandidatos también, claro, Sí, de alguna manera estuvieron siempre a la sombra de los favoritos, pero vos decías, impensado en los Estados Unidos, dos candidatos octogenarios o prácticamente octogenarios, que vuelven a enfrentarse después de lo que sucedió en medio de la pandemia, allá por el 2020.
¿Por qué crees que si no era imaginable en otro tiempo la sociedad norteamericana, qué modificó o qué cambió en la sociedad Bueno, norteamericana para poner a dos personas de 80 años a competir cuando ya lo hicieron? Bueno, tiene que ver, Nuria, con una crisis profunda que está viviendo Estados Unidos, más allá de sostener hoy un liderazgo todavía que ya es discutido en muchos de los terrenos, sobre todo un liderazgo que tiene que ver con un libro que yo escribí en el 2020, el liderazgo tecnológico está siendo desafiado por China y algunos temas en particular, por ejemplo, la carrera por el espacio. Sí. Pero más allá de eso, Estados Unidos está viviendo una crisis profunda. El último veranito que tuvo, fíjate, Nuria, que coincidió con la época del menemismo en Argentina, esa década del mundo unipolar que Estados Unidos fue por ahí la última ventana que tuvo de prosperidad económica y de liderazgo a nivel global. A partir de, yo te diría, del incidente este de las Torres Gemelas en el año 2001 en Estados Unidos entra en una pendiente donde empieza a perder gravitación global a manos de China y es como que ha sufrido reveses, no solo, por supuesto, con sus aventuras militares en Medio Oriente, ha sufrido reveses en el plano de la seguridad interna, Sí. algo que no le había ocurrido nunca a Estados Unidos, como el tema de las torres, y después sufrió este último revés por ahí, bueno, ni hablar la crisis financiera de 2008, que fue un antes y un después, eso también tuvo mucho eco acá en esa crisis federal mal llamada del campo, y después, bueno, ni hablar esta crisis de la pandemia que ha puesto Estados Unidos, está viviendo. Fíjate, Nuria, que el tema número uno en este momento en Estados Unidos mencionado es esta famosa crisis del fentanilo. Sí. Sabemos que Estados Unidos está enfrentando problemas sociales, digamos, y que tiene que ver con esta peste de los opioides tremenda. En Estados Unidos se ven muchas imágenes en las calles, entonces, bueno, tiene mucho que ver con esto, que es como que el sistema político americano no ha podido acompañar y es como que está viviendo una crisis política que es por ahí generalizada a nivel de Occidente y que se reflejó, Nuria, en esa toma del Capitolio, en la entrega del mando entre Trump y Biden. Daniel, mencionaste China, digo, ¿qué puede pasar en el futuro en la relación entre Estados Unidos y China? ¿En qué lugar pone Trump, si es finalmente quien se consagra ganador, a China en relación al conflicto con los Estados Unidos? ¿Puede desatar una guerra comercial más fuerte entre ambos países? Bueno, fíjate que Trump, Nuria, fue un antes y un después en el tema de la relación con China. Es como que desde los 90 mantenía, por supuesto, un comercio creciente en todas las áreas. Estados Unidos, de alguna forma, en los 90 fue quien promocionó el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Sí. Después de este quiebre que se da con Trump, digamos, empieza que más bien estaba en el plano de la retórica, bueno, hoy lo vemos reflejado en términos de los indicadores comerciales. Mucho digamos, gran parte del comercio que mantenía Estados Unidos con China ha sido desviado en este momento México. México es uno de los grandes ganadores de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Fíjate que gran parte de esas manufacturas que en su momento entre Estados Unidos y China, no solo en el plano, diría, de la competencia tecnológica y de por ahí en una de esas de temas que tenían que ver, por supuesto, con el mundo geopolítico de la Guerra Fría, sino también en el plano comercial, que es un área donde nunca hubo un desacople entre China y Estados Unidos. De ganar Trump, podemos esperar que esto se continúe profundizando y, por supuesto, lo que se va a recalentar seguramente es la carrera por la tecnología. Hay un capítulo muy importante, Nuria, en esta carrera entre Estados Unidos y China y tiene que ver con esta gran vedette hoy, que es la inteligencia artificial, que va a tener y ya está teniendo un impacto enorme en la productividad de los distintos sectores económicos. Claro. Es como que es el área donde quizás en este momento es el capítulo más caliente de la carrera tecnológica y sobre todo un tema, así como en el siglo XX, la carrera por el control del petróleo, en ese momento las potencias que controlaban los stocks de petróleo que tenía cada una. Bueno, sí. Hoy esa
ese lugar que ocupaba el petróleo en una época lo ocupan los chips. Claro. Es el control por el liderazgo tecnológico y por quién tiene mayor capacidad de procesar datos, de procesar información y, por supuesto, esa información convertirle que impacte en la productividad. Bueno, eso es lo que vamos a ver y es seguramente, digamos, uno de los capítulos que se dan a través, por ejemplo, cuando uno habla de los temas más calientes de la relación entre Estados Unidos y China, y hay que ver Trump cómo se maneja acá, tiene que ver con Taiwán. ¿Y qué es Taiwán? Es una fábrica de chips de punta que se llama TSMC, que tiene que ver con el control de tecnologías de punta. Hay 3 fábricas, una es Nvidia, la otra es TSMC y otra AMSL que está en los Países Bajos. Es como que la guerra actualmente, el liderazgo y la competencia se está dando alrededor de esta área tan caliente de tecnológica. Ahora, Daniel, y cierro con esto, ¿el norteamericano le teme a un aumento en la conflictividad con China? Sí, es un tema, fíjate que ya, ojo, esto ya venía, es un punto de inflexión que venía hace tiempo. La imagen de China a nivel del votante americano hace unos años siempre fue más bien, estaba en el terreno de la desconfianza. Hoy, y yo te diría que no solo en Estados Unidos, sino en todos los países del Atlántico Norte, la imagen de China es muy, digamos, muy negativa. Entonces, ese es un tema, digamos, que yo lo que te diría, así como hoy, quizás este año, en una de esas, todo este conflicto de Ucrania desplazó en el campo de las preocupaciones, de los intereses, de las preocupaciones del norteamericano medio en los temas internacionales por ahí a China, bueno, ahora con un eventual y casi seguro regreso de Trump, salvo que la biología, por supuesto, opere en contrario para alguno de ellos, bueno, por supuesto, en ese caso, seguramente el tema chino va a volver a estar en la cabeza de las preocupaciones americanas y sobre todo ni hablar si se sigue profundizando este escenario donde vemos que Rusia, todos los bloqueos comerciales como que los ha compensado, así como te decía yo, Nuria, que Estados Unidos ha desviado mucho comercio de China hacia México, bueno, ha ocurrido lo mismo entre China y Rusia. Muchas de las sanciones que ha tenido Rusia a raíz de esta guerra en Ucrania, de la invasión, bueno, es como que Rusia lo ha compensado desviando el comercio hacia China. Así que bueno, este seguramente va a ser uno de los temas para el eventual regreso de Trump. Los dos temas más importantes a nivel internacional es esta guerra comercial y seguramente esta solidificación de una alianza que siempre ha sido temida desde Estados Unidos y nunca se ha podido concretar entre China y Rusia. Vemos la afinidad en este momento que tienen Xi Jinping con Putin, y eso es muy peligroso para Estados Unidos. Daniel, gracias por este contacto, como siempre. Gracias, Nuria. Muy buen mediodía y bueno, y buena semana. Gracias, igualmente. Pasaba Daniel Montoya por Canal E. Seguimos con más después de la pausa, no se vayan. Canal E, el primer canal